Pues un cordial saludo y hoy tenemos otra interesantísima conversación con una persona estupenda para hablar de un tema muy interesante y yo creo que bastante desconocido. Hablar de la comunidad y el poder transformador, acompañador de la comunidad, de las personas, de los ciudadanos que forman parte de ella. Y para ello tenemos a Naomi Hanson. Hola. Hola, encantada de estar aquí. Gracias, Lourdes. Que se nos ha prestado a colaborar con nosotras. Y bueno, pues deciros presentaros un poquito. Por su nombre y por su acento comprobaréis que no es muy nacida aquí, pero bueno, ya lleva 21 años en España y bueno, es una gran conocedora de nuestra realidad y quizá con una profundidad y una visión que yo creo que nos puede aportar muchísimo, ¿no? Naomi es enfermera, es máster en cuidados paliativos, es máster en acompañamiento en duelos y en pérdidas. Tiene una experiencia de bastantes años, 12 por lo menos, en hospes, tanto en Londres como en Guatemala, y además en una ciudad relativamente pequeña de Guatemala también. Y luego, bueno, pues toda su experiencia aquí en España, haciendo lo que hace ahora, pero también con muchas experiencias en relación a la comunidad y al acompañamiento de personas en la comunidad, que quizá ayudan a explicar por qué se dedica a lo que se dedica ahora, ¿no? Em, Antes de empezar el tema de una iniciativa que es la que estás ahora desarrollando, que serían las ciudades compasivas, eh, quería preguntarte, ¿qué ves en la comunidad, qué ves en las comunidades, en las sociedades, tan necesario de activar para que las personas tengan una buena vida y también un final de vida bueno? Bueno, Lourdes, muchas gracias por tu invitación de estar aquí con vosotros y con todos vosotros que luego vais a ver este encuentro. Bueno, como dice Lourdes, que yo soy enamorado de, ¿no?, del cuidados paliativos, de final de vida, de cómo podemos vivir, ¿no?, la vida, sobre todo, ¿no?, porque aunque morimos, que es verdad que todos nos vamos a morir, de eso no nos escapamos nadie, vivimos, ¿no? Y en mi trayectoria profesional y personal y, bueno, no sé qué más decir, em, siempre ha habido una parte de decir, ¿cómo podemos utilizar el recurso del ser humano, que es tan inmenso y tan increíble, para cubrir las necesidades que tienen las personas que están en situación de sufrimiento, ¿no? Sufrimiento emocional. Evidentemente, el final de la vida es uno de los grandes momentos de un gran sufrimiento, pero no es solo en final de vida, ¿no? Hay muchos momentos de pérdidas a lo largo de nuestras biografías, ¿no? Y cómo nuestras comunidades, nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestras familias, si tenemos, a veces hay gente que no tienen, nuestras amistades, nuestros desconocidos que no conocemos, cómo podemos activarnos para poder acompañar. Y eso ha sido como una cosa que tenía siempre en la cabeza porque aunque en Guatemala cuando fui allí era muy joven em, y con muy pocos recursos, acompañando y cuidando personas jóvenes y niños pequeños que estaban muriendo de VIH-Sida y con muy pocos recursos, con un espacio pequeñita, recogiendo personas de situaciones realmente terribles. Luego estuve en Londres, luego me vino aquí y todo el rato diciendo, mirando situaciones en todos los sitios, diciendo, si tuviéramos más apoyo, si tuviéramos algo más, si tuviéramos, estas personas pudiesen estar mejor. Y entonces luego poco a poco vas conectando diciendo, ya, pero si la vecina pudiese entrar a acompañar a esta persona, si es que da igual donde estés. Lo interesante para mí fue, da igual donde estaba y la gran reflexión hice cuando estuve en Londres trabajando unos años. Me iba ahí, trabajaba 7 noches y volví aquí a ser madre y amiga para las otras 3 semanas al mes. Y también me pasaba eso, es decir, estamos volviendo a llevar las personas a sus casas, situaciones sociales terribles y la sensación de impotencia y frustración. Y decía, si no nos movemos en la comunidad, si no nos empezamos a mirarnos como seres humanos sufrientes, que nos sufrimos, es que no es sostenible todo esto. Entonces, por eso soy una super fan
de la comunidad y creo que la comunidad tenemos que ponerlo en el centro con la persona y que sí, los recursos están alrededor, sí, pero que tenemos que poner la comunidad alrededor de la persona porque es la única forma que la persona se va a sentirse sostenido, arropado y valorado. De alguna forma puede suceder que en nuestra sociedad de desarrollo, en políticas sociales, en recursos que siguen siendo insuficientes, son lentos, son escasos, pero incluso con la especialización en la sanitarización, bueno, pues toda esta gran mejora que hemos tenido en el sistema sanitario, sin duda, pero de alguna forma no se ha desarrollado en paralelo el acompañamiento a la persona, la parte más humana, la parte más existencial, la parte más, bueno, pues no solo afectiva, sino social, existencial y de alguna forma tenemos un poco esa carencia de, como sistemas profesionales, me refiero, antes de hablar también de la comunidad, ¿no? Los propios sistemas sociales están en ese sentido infradesarrollados. Sí, sí, yo creo que no hay una gran, lo que hablamos es la medicalización de todo, ¿no? Pero no es solo la medicalización, la tecnologización, esas palabras tan, la digitalización, todo eso es que están súper presentes en todo, pero la parte de decir de ser humano, incluso cuando miras las carreras de medicina, las carreras de enfermería, otras carreras, se hablan mucho de cómo ser un buen técnico, ¿no? Que eso es muy importante, por supuesto que hay que ser un buen técnico, pero cuando se habla del ser humano que sufre, cómo podemos abordar situaciones de sufrimiento, las personas no tienen herramientas. Y no digo yo, dice las propias personas que no tienen las herramientas para poder acompañar y sostener. Y hay una cosa muy importante también aquí que cuando Alan Kelleher, un sociólogo muy, muy maravilloso, él cuando hicieron un estudio y miraban cuánto tiempo las personas, los técnicos, ¿no? Tanto medicina, servicios sociales, yo qué sé, pero la parte más técnico, cuánto tiempo estaba presente en la vida de las personas que estaban en situación de enfermedad avanzada, dependencia o otras situaciones vitales importantes en la vida, es solo un 5%. Entonces, lo que él nos hacía la pregunta es decir, y con ese 95% de lo más del tiempo, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Y ahí yo creo que podemos quitar la mirada de la humanización y entrar en la humanización. Perdonar, ¿eh? Mi castellano, las palabras largas, me Si nos, cuesta un poco. si nos tocara a nosotros decirlo en inglés, ya verías tú cómo lo pronunciaríamos todo de mal, ¿no? Tienes mucho mérito. Sí, de alguna forma ahí viene un poco la necesidad, ¿no? De que las personas, de que la persona y el grupo, y se va ampliando como un círculo concéntrico, al final la comunidad recoja un poco esa responsabilidad del acompañamiento entre personas, ¿no? Y desde luego, en la medida que las personas se aprecian, se conocen, se quieren, y vamos un poco también a la idea del cohousing, ¿no? Porque a mí me parece que es precisamente pertinente con las personas que se arriman a desarrollar su proyecto de vida en un cohousing, este sentido de solidaridad, de pertenencia, de compromiso, y además que se quiere que sea hasta el final, apoyándonos en todo momento, cuadra perfectamente con el enfoque de esa sociedad que tú crees que tenemos que seguir empujando y dando ejemplo y construyendo, ¿no? Sí, sí, además, ¿no? Hay una parte que el cohousing que ojalá que estuviera más desarrollado, ¿no? Aquí bueno, en España en su conjunto, pero al final un cohousing, desde mi entender, ¿no? Es una construcción de una comunidad desde unas bases y de saber que entramos en una fase vital, porque normalmente los cohousings por el momento, ¿no? Son personas que tienen una edad mayor de 50 años, a decirlo. Sé que hay ejemplos de gente más joven que van a vivir en comunidad, pero entendemos cuando entramos a vivir en comunidad que vamos a entrar a vivir con personas que van a pasar, lo que hablamos antes, de una biografía llena de pérdidas, porque la biografía de cada ser humano es llena de pérdidas. Entonces, en estas propias comunidades, como que si fuera mi comunidad de vecinos, yo vivo en un bloque de 12 vecinos, ¿cómo nos podemos acompañar el uno al otro para poder ir preparándonos a ver, hay una cosa que a mí me parece importante, es poder anticipar
qué es lo que nos puede ocurrir en la vida y de esta forma tener las herramientas y las respuestas de cómo podemos acompañar el uno al otro. Y eso, en eso anticipar en el cohousing, por ejemplo, que me viene, yo no soy un experto en cohousing, así que ya me podéis perdonar, pero en una situación de cohousing me imagino, ¿no? Es decir, anticipamos las cosas que nos puede ir ocurriendo y ver qué herramientas tenemos para poder afrontar esas situaciones y si no las tenemos, pues los buscamos. Porque esas situaciones nos va a pasar situaciones de dependencia, enfermedades avanzadas, situaciones críticas, de personas que nos van a morir, situaciones de personas que han tenido pérdidas, que arrastran duelos, que jamás han podido hablar de esos duelos que han tenido. Y en eso, en un cohousing, vamos a encontrar esto, es decir, cómo podemos crear una comunidad compasiva dentro del propio cohousing, dentro de nosotros mismos, para luego poder radiar eso al lado de la comunidad a donde vamos a ir a construir nuestra casa, ¿no? No sé, pero yo sí creo que, de hecho, cuando empezamos a trabajar en este proyecto de comunidades compasivas en 2016, yo tenía la visión de la comunidad como más grande, ¿no? Y mientras, como hemos ido construyendo la comunidad compasiva donde yo estoy trabajando, cada vez tengo más claro que si no empezamos con el propio portal donde vivo, que eso es el primer sitio donde crear el pequeño semilla de lo que es la construcción de un espacio compasiva, de una comunidad compasiva, y luego poco a poco se puede ir, como en inglés se dice, pequeñas olas, ¿no? Pequeñas ondas, ¿no? de compasión en la comunidad. ¿Y cuáles son los elementos, los criterios, los indicadores que dirían los sociólogos? ¿Cuáles son las sensaciones, las vibraciones, las actitudes, los momentos, los espacios que pueden identificar que un grupo humano es realmente compasivo? Bueno, os voy a dar un ejemplo de hoy mismo. Y hoy ha sido un ejemplo de un gran espacio compasivo. En Getxo Zurekin, nosotros llevamos como, 5 años construyendo espacios comunitarios para dar respuestas a necesidades que no, las personas se sentían que no tenían un espacio de escucha y estaban invisibilizados. Y uno de esos espacios fue que creamos una cosa muy sencilla que se puede hacer en un cohousing perfectamente, lo que llamamos café en compañía, ¿no? Y este café en compañía es un espacio donde personas que manifiestan que tienen una soledad emocional, aunque tengan familia, aunque tengan personas que sienten una soledad emocional, se pueden reunir para tomar un café. Y no tienen no esperamos nada más de este espacio, sino poder encontrar un espacio donde las personas pueden crear vínculos, que es posible en una edad avanzada volver a crear relaciones significativas y también poder ayudar a las personas que llegan muy perdidas, de mucho tiempo de soledad, que pueden ir conectando con recursos que existen, que funcionan, ¿no? Entre los propios vínculos se van creando con las otras personas que están en una situación muy parecida. Pues empezamos en 2020, en octubre del 2020, después de, esta gran primera oleada que tuvimos. Y ahí lo que se ha ido creando es increíble, como un espacio compasivo. Y hoy mismo, una de las personas que va a este encuentro, solo llevaba con nosotros en este espacio 1 año y le han diagnosticado una leucemia paliativa. Bueno, están paliativos. Y es su cumpleaños hoy. Entonces, para su cumpleaños, esta red de personas, antes de este cumpleaños, la red de personas de este espacio que no se conocían de antes, han creado una red de cuidados alrededor de esta mujer para que esta mujer pueda quedar en su casa, que no tiene que ingresar a ningún sitio, para acompañarla a donde cuando necesitan tratamiento o lo que sea, están con ella. Y hoy es su cumpleaños. Y le han hecho un vídeo de felicidades y hoy ha mandado ella un audio llorando de la emoción, de la gratitud que tenía de encontrar estas personas con su edad avanzada después de la pérdida de su marido, que ella pensaba que no iba a ser posible volver a tener relaciones significativas después del fallecimiento de su marido hace 1 año y 3 meses. Y esto es un espacio
compasivo, hay muchos espacios, ¿no? Pero esto es un espacio donde realmente el querer, el sentirse acogida, el sentirse sostenida, sentirse que a pesar de mi soledad, a pesar de mi sufrimiento, estoy con otras personas que también se merecen ser feliz, porque también hay una cuestión de que cuando hay un gran sufrimiento, muchas partes, volvemos un poco a lo que decías, Lourdes, de la medicalización, ¿no? Es decir, hay tanto antidepresivo, hay tanto conexión con medicación para que tú estés mejor, ¿no? Ese mejor, ¿qué quiere decir? Que tú estás seguro en tu entorno, pero no hablamos del bienestar, de poder seguir con lo que es importante para mí, ¿no? Hay una parte que yo creo que en el cohousing, y luego eso es lo que se puede erradicar, erradicar, perdona, a las comunidades cercanas donde se construye los cohousing como un pequeño hub, ¿no? De innovación, ¿no? Es decir, que en los paliativos nosotros hablamos de este sufrimiento del dolor total, ¿no? Decimos, pues hay lo físico, luego está lo social, emocional y lo espiritual, ¿no? Entonces, yo antes, me acuerdo que un médico respondió en una charla que cuando una persona de la comunidad preguntó, ¿quién puede hacer cuidados paliativos? Y el médico dijo, el psicólogo, la trabajadora social, la médica, la enfermera. Y yo he dicho, ay no, porque la sociedad, la comunidad, las personas que conviven pueden acompañar el dolor social, emocional, psicológica y espiritual. Y eso no es solo en cuidados paliativos. Esto es en cualquier situación de sufrimiento, de dolor, en la biografía de las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tener las ganas, tener apertura, querer hablar de lo que no se habla, querer dar un espacio, visibilizar lo invisible, eso es lo que hace falta para poder empezar poco a poco a construir este espacio, barrio, casa, comunidad. Y luego una cosa que para nosotros ha sido fundamental es la escucha comunitaria. Nosotros desde el principio empezamos a escuchar todo el ecosistema que estaba en este municipio. Daba igual, quien quería hablar con nosotros, hablamos de lo que eran sus percepciones del municipio donde vivían, la percepción que ellos sentían que las personas si daban respuestas a personas en situaciones vulnerables, y en base a eso íbamos co-creando espacios comunitarios con la comunidad. Entonces la comunidad se ha sentido desde el principio muy parte de un proceso de construcción. O sea que realmente la primera gran estrategia sería tomar conciencia, indudablemente, de que queremos como grupo convertirnos nosotras mismas, no solo en un grupo que lo pase bien, que se divierta, que tenga actividades, la comisión de ocio, de fiestas y diversión, que por supuesto, sino que además quiera ser un grupo capaz de acompañar la realidad humana, que también, desgraciadamente o afortunadamente, cruza con el sufrimiento, con las pérdidas, con lo que a cada uno nos vaya a ir tocando en la vida, que no vamos a saber, ¿no? Pero sin duda es parte de la condición humana y parte de la vida, aunque en general no queramos hablar de ella. Y de hecho, yo creo que hablar del sufrimiento es un tabú, igual que es un tabú hablar de la muerte como el ejemplo más obvio, que un poco queremos como no verlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo, por lo que te interpreto, y corrígeme, primero estaría como esta primera convicción de que el grupo humano que se forma en el cohousing no solamente es un grupo eh, organizativamente positivo para la gestión de un espacio y tener un confort en una forma de vida cómoda, sostenible o ecológica, que no solamente es un grupo, que tiene que serlo, que no solo es un grupo que quiere tener relaciones divertidas, pasarlo bien y disfrutar, que también, sino que es un grupo dispuesto, capaz y que se prepara para acompañarnos en todo lo que pueda hacer falta, incluso en todos esos momentos en los que como sociedad, como familiares, como vecinos, en general en nuestra sociedad no lo estamos haciendo como deberíamos, ¿no? Sería como esa gran parte de la concienciación. Y luego tú comentabas esto de la escucha, que es decir, ¿dónde están las personas que pueden estar en una situación de mayor necesidad de apoyos para que estén bien, ¿no?
para que tengan su proyecto de vida, para que tengan su parte espiritual más satisfecha, para que su vida tenga más sentido, ¿no? ¿Qué necesitan, no? ¿Cómo podríamos, no? Y un poco esa escucha, hablas tú de identificar, ¿no? De indagar un poco dónde estarían esas personas. Sí, nosotros en la escucha, yo siempre digo que Getcho Surekin ha llegado a ser lo que es gracias a la escucha, ¿no? Entonces era en este ecosistema decir, pues hablamos con médicos, enfermeras, trabajadores sociales, lo evidente, y luego hablamos con el panadero, con la herboristería, con la peluquería, con el cementerio, de ver qué es lo que ellos sentían lo que estaba ocurriendo y qué carencias había y qué hacía falta, ¿no? Y qué barreras había y qué oportunidades pudiese haber en el municipio en donde yo estoy, ¿no? Y ante eso íbamos escuchando, sacando de esa escucha ese narrativo común, ¿no? Que es lo que se repetía mucho y que esa metanarrativa de decir qué es lo que está ocurriendo aquí, que en lo más profundo, pero nadie se atreve a decirlo, ¿no? Y entonces, en base a eso, íbamos de esta forma de escucha, y eso podría ser muy interesante, porque el cohousing entiendo que a veces construimos una casa o una vivienda o una comunidad en un lugar donde en muchas veces de donde nosotros no somos. Entonces, la idea que como en sintonía con el propio espacio físico, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo conocer mi comunidad donde voy a vivir? Pues les voy a escuchar y les voy a hacer estas preguntas. Oye, ¿cómo se vive aquí? ¿Cómo creemos que, y indagar qué es el barrio, qué es la comunidad y cómo la propia comunidad responden a situaciones cuando las cosas no van bien? Entonces, allí nosotros identificamos diferentes cosas, identificamos la soledad que sentían las personas cuidadoras a las 4 de la mañana cuando su marido se caía. Identificamos que en nuestra comunidad necesitaban lo que decía una señora, un coordinador de gremios. Decía, cuando no sabes ni dónde ir ni qué hacer, necesitamos un coordinador de gremios que nos puede conectar necesidades con recursos. Y luego íbamos conectando con otras necesidades que eran simplemente espacios en la comunidad para abrir la conversación, ¿no? Y allí pues empezamos con los Death Cafés, que ahora son, bueno, en toda España hay muchísimas. Luego empezamos a hacer charlas de sensibilización todos los meses sobre el acompañamiento, la vulnerabilidad, la muerte, el duelo. Y luego poco a poco cada vez se iba construyendo más espacios ante la petición de las personas y grupos de duelo de ayuda mutua. Es muy difícil que las personas que tienen situaciones de duelo tienen un lugar donde ir que no es patologizando, a decirlo así. Entonces empezamos a abrir grupos de duelo, de ayuda mutua, que eran vecinos acompañando vecinos. Todo lo que se hace en una comunidad compasiva es no desde la profesionalización, es decir, como vecinos pueden acompañar otros vecinos con lo que ellos ya han hecho en su vida. Porque, por ejemplo, nosotros conmigo hay unos cuantos personas jubilados y ellos son los que facilitan los espacios y un montón de espacios. Y ellos dicen, Naomi, nosotros trabajamos contigo y nos pagan el Estado, que es porque cuando yo me siento mal, eso es lo que ellos dicen. Pero son personas jubilados que se han seguido formándose en acompañamiento. Luego se ha ido creando red de cuidados alrededor de la mujer que te he comentado, pero alrededor también de una mujer joven que tiene esclerosis múltiple, que necesita a alguien que le saque el perro. Pues de una forma u otra se va percibiendo qué necesidades hay y cómo podemos acompañar estos espacios. Y hay una cosa curiosa, porque si hay un grupo que vais a construir un espacio de cohousing en un lugar donde no se está trabajando este tema, es una oportunidad. Porque las personas me dicen, pero Naomi, no va nadie, no va a ir nadie a las cosas que vosotros organizáis y organizamos al mes un montón de cosas. Pues está a tope. La gente quiere esos espacios, están deseando estos espacios, están agradecidos de tener estos espacios y es una maravilla, es una maravilla, es una maravilla.
Es que yo creo que esta demanda, que es como una demanda oculta, que dices no va a ir nadie, ¿no? Yo creo que coincide hacer un match que diríamos, ¿no? Una conjunción, yo creo que perfecta, entre personas que necesitan en un momento dado esos apoyos, sentirse acompañado, poder hablar, poder socializar y compartir lo que piensan y tener esa mano amiga, simplemente para que te baje el perro o para que lo que sea, ¿no? Pero luego está el lado de las personas que tienen la oportunidad de que su vida sigue teniendo sentido porque están ayudando a otra persona y esto nos mantiene, que nos seguimos siendo personas útiles y eso tiene sentido para muchas personas, ¿no? Muchos de nosotros, gran parte de nuestro sentido de vida es ese, ¿no? Cuando lo puedes desarrollar en el plano profesional, qué bien, ¿no? Cuando desgraciadamente ese plano profesional, pues por la jubilación no lo puedes ejercer, pero tú tienes un capital humano de trabajo, de generosidad, de inteligencia, de competencias amorosas, relacionales o simplemente manuales, ¿no? De ayudar a alguien que dices, ¿en qué lo puedo utilizar, no? Es que si no lo utilizo, me marchito, no solo se marchitan mis capacidades, me marchito yo, porque me siento peor. O sea, no puedo sacar toda esa energía positiva de vida, ¿no? Que me va a revertir a mí, ¿no? El cohousing yo creo que es un lugar magnífico donde las personas que están en el proyecto se pueden efectivamente intercambiar toda esa cultura del apoyo, ¿no? Pero cuánto de bonito que además lo puedan hacer como yo creo que les va a sobrar, ¿sabes? O sea, esta es mi hipótesis, y son personas tan con estos valores y con esta conciencia tan clara, quizá un proyecto de este tipo les va a proyectar mucho más hacia el resto de sus vecinos y vecinas y además, pues yo estoy pensando, no sé, personas migrantes, trabajadoras que tienen niños, que tienen tal, ¿no? Pues hacer sistemas de apoyo, redes de apoyo para ayudar no solamente a personas a lo mejor, es decir, que esta cultura del apoyo mutuo bueno, pues va al sufrimiento, me imagino, de una madre que tiene niños pequeños, que tiene que trabajar en unas horarias imposibles y que se siente angustiada porque los niños los tiene solos, ¿no? O porque los niños no pueden llevar el ritmo escolar, ¿no? Pero ¿y si hubiera una red de vecinos y de vecinas de confianza que estuvieran apoyando esas situaciones, que estuvieran, no sé, ¿no? Quiero decir que yo creo que esta idea y estas experiencias que están ya documentadas, que vais documentando cada vez más, ¿no? Porque quiero pensar que si somos capaces de acompañar en un sufrimiento de una enfermedad avanzada o de un diagnóstico tan difícil como un ELA, ¿cómo no vamos a acompañar otras situaciones de sufrimiento socialmente más livianas, ¿no? O sea que yo creo que el potencial es muy grande no sé, compartir experiencias de éxito nos puede animar a que los cohousing también tomen en algún momento este liderazgo, ¿no? Tanto cuando vivan como ahora que todavía no viven, Claro, pero yo ya creo son que miembros de la comunidad en el sentido que están ya allí, ¿no? Ya tienen su proyecto, su terreno y ya de alguna forma se sienten vinculados a la comunidad, aunque todavía no vivan. claro, y luego también, ¿no? Pensando, que me ha venido ahora, ¿no? Decir que cuando ellos están construyendo cómo va a ser este espacio, ¿no? Este también escucha comunitaria es interesante porque igual hay algo ahí en la escucha comunitaria que dice, ah, pues no hemos pensado en esto, pero igual podríamos facilitar un espacio para, de forma comunitaria, de que se podría hacer un espacio del 10 café al mes aquí en nuestro lugar y invitar la comunidad a nuestro lugar, ¿no? Entonces, no sé, me está aquí viniendo como un montón de ideas de y luego hay una cosa que me parece interesante, aunque supongo que las personas que entran en un espacio de cohousing se conocen mucho, hay una parte que creo que es importante en las conversaciones, que supongo que ya los tienen, pero de entender qué es nuestra mirada hacia la vida y la muerte, como nuestra pedagogía de la vida y la muerte, y qué han sido nuestras pérdidas. Porque muchas veces no conocemos las pérdidas de las personas vecinos. Y eso, si entramos en un espacio de cohousing, eso podría también tener un impacto en nuestra convivencia, ¿no? Supongo que eso ya habéis hablado. Bueno, ahí Pero, estamos. porque en un colegio donde fuimos a hacer un espacio de intentar a crear como un espacio, un protocolo de qué hacemos cuando un niño muere, un padre muere o un profesor muere. Y lo más curioso fue que se convirtió casi en un death café y ahí lo que detectamos fue cuántos profesores habían tenido experiencias de pérdida muy traumáticas, nunca lo habían hablado en el claustro
y llevaban mucho tiempo juntos. Y claro, ellos no podían ser la referencia de este aula, aunque fuera el tutor. O fueran el tutor, pero necesitaban el acompañamiento de otra compañera para poder acompañar a la familia, al niño. Pero claro, eso no se había detectado. Y yo pensé, jo, qué importante es, y ahora pensando en el cohousing, qué importante que podríamos, porque luego en otros momentos vitales, los duelos que no hemos podido trabajar, si hay un detonante, se puede salir y eso tiene como ¿no? Eso puede pasar muchas cosas. Entonces, bueno, me parece que sería muy interesante también esto. Pues Naomi, súper interesante todo. Tu pasión, tu compromiso, tu ilusión se demuestra en todo lo que dices. Además, no sé, algunos también supimos que hiciste un acompañamiento en la época COVID en tu propia comunidad, favoreciendo este acompañamiento. Es decir, que al final las personas somos el mejor recurso para otras personas, ¿no? Que yo creo que no podemos depositar solamente en las administraciones o en los recursos profesionales nuestra vida, nuestra felicidad, nuestro sentido de vida, porque cada cual, cada segmento de este sistema tiene su responsabilidad, pero está claro a dónde no se llega. Y sin embargo, somos un capital humano de acompañamiento, de confort, de escucha, bueno, de apoyo mutuo, ¿no? Que es un poco los cocuidados estos que nos queremos prestar entre todos en todas las dimensiones, ¿no? Y qué bonito esta idea de los entornos, de los grupos, de las ciudades compasivas, nos puede enriquecer esta mirada como grupo de cohousing cara a la propia cooperativa, al grupo de grupo y también cara a la comunidad en la que ha tenido la suerte de... Yo creo que un cohousing es un recurso para la comunidad, tiene que serlo, en términos humanos, en términos de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que tu conversación nos ha ayudado mucho a visibilizarlo un poco más. Y yo quiero decir también, ¿no? Porque a veces hay personas que igual escuchan y dicen, "Ya, pero no se puede quitar la responsabilidad de la institución, ¿no? Porque, ¿no? Porque a veces he dicho, no, por supuesto que no. Y nuestra intención es influir en políticas públicas, que se cambien las políticas públicas del municipio, que sepan que hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer y otros que es responsabilidad de la propia lugar, del propio municipio, de propias políticas públicas del municipio o del territorio, ¿no? Pero eso se puede ir trabajando. Pero lo que nosotros creemos es que no se puede esperar a eso. Porque si esperamos eso, no conseguimos avanzar. Entonces, utilicémonos que el ser humano es un ser maravilloso, incluso las personas que se sienten que no tienen valor por historias de depresiones, de tristezas, de sufrimiento, sienten que no tienen valor. Todo el mundo tiene un valor, pero solo si miramos con esta mirada más compasiva, más qué es lo tú qué puedes hacer y cómo podemos ayudar que tú vuelves a coger sentido a tu vida. Y es una maravilla y bueno, estoy agradecidísima, Lourdes, para poder estar aquí. Y si hay algo que os puede mandar, si necesitáis cualquier cosa, me decís. Y tenemos una obra de teatro, que hicimos una obra de teatro comunitaria, con actores comunitarias, que hicimos en 2021 y este año se va a ir de gira por Spain. Así que os diré dónde va a estar, por si acaso que alguien del grupo de cooperativa de cohousing esté en estos lugares, Seguro. para que podáis ir a verlo o incluso podéis ir de actores comunitarias, porque esa es la idea. Así que, bueno. Pues Naomi, muchas gracias por darnos alternativas, ideas y muy buenos ejemplos de cómo poner los valores en la práctica, que al final, si no somos coherentes poniéndolo en la práctica, nos quedamos en el bla bla y hay que pasar también a lo cotidiano, a la piel. Muchísimas gracias, Naomi. Gracias, Lourdes.